Buenos días. El día de hoy vamos a ver el tema de el agua y el medio interno. La ponente, su servidora Lisbeth Isais Hernández y el profesor, doctor Francisco Nolasco. Bueno, como introducción vamos a tener que el medio interno fue un término introducido por el fisiólogo francés del siglo XIX, Claude Bernard. Él decía que la estabilidad del medio interno es una primera condición para la libertad y la independencia de determinados órganos de la vida en relación con el medio interno que les rodea. Bueno, el medio interno va a estar representado por el líquido extracelular. Este líquido extracelular va a rodear a las células de los pluricelulares con una composición estable que va a permitir intercambios metabólicos y la comunicación celular. Con esto va a condicionar la homeostasis, que va a ser la constancia del medio interno. Como vemos la imagen, el medio interno va a estar constituido por el líquido intersticial y este va a generar que haya una adecuada difusión, filtración de la sangre hacia el líquido intersticial y de este al medio intracelular por medio de la ósmosis, difusión simple, difusión facilitada, transporte activo, etcétera. Bueno, vamos a tener que el 60% del peso corporal se encuentra distribuido en un 40% en líquido intracelular y en un 20% en el líquido extracelular. Del total de este líquido extracelular, un 80% va a corresponder al líquido intersticial y un 20% al plasma sanguíneo. Como les mencionaba anteriormente, el intercambio entre los compartimentos es muy importante para mantener el equilibrio interno y pues va a depender de las características de las membranas celulares para que haya un adecuado intercambio. Bueno, ¿cuáles van a ser los constituyentes de los líquidos ya mencionados? El líquido intersticial o tisular debe de mantenerse constante y esto va a ser con ayuda del sistema circulatorio, que es el medio interno o líquido extracelular. El plasma sanguíneo va a hacer un intercambio de oxígeno, dióxido de carbono, nutrientes y desechos de líquido extracelular. A nivel de los capilares sanguíneos, en ambos líquidos la concentración de solutos va a ser igual, a excepción de las proteínas que no van a pasar con tanta facilidad. Y el líquido intracelular va a variar de célula a célula desde el punto de vista cuantitativo, pero tiene que guardar una similitud en la composición celular desde el punto de vista cualitativo para mantener una adecuada homeostasis. Bueno, ¿qué es la homeostasis? Va a ser un sistema de procesos fisiológicos coordinados que se van a oponer a los cambios. Estos cambios van a ser automáticos y van a generar una resistencia a las perturbaciones internas y externas. Esto lo decía Cannon, que era un fisiólogo estadounidense. Bueno, entonces, para mantener esos cambios debemos de mantener pues el pH en ciertos niveles en el cuerpo, 735, 745, la temperatura, la osmolaridad plasmática, los, eh, los iones, la glucosa debe estar también en valores normales, la presión parcial de oxígeno, de dióxido de carbono, y pues esto va a ser a través de la regulación del medio interno y con esto se van a regular todos los demás sistemas, como el sistema digestivo, el sistema circulatorio, el sistema excretor, reproductor, locomotor, inmunitario, respiratorio, etcétera. Bueno, para esto el cuerpo va a tener sistemas de retroalimentación, principalmente una retroalimentación negativa. Primero se va a generar un estímulo que este estímulo va a activar un sensor o receptor por medio de una vía aferente. Esto va a llegar a un centro integrador y va a conducir este estímulo por una vía eferente. Al llegar a una diana y generar un efecto, con esto una respuesta, y se tiene que generar una retroalimentación negativa para eliminar este estímulo. Un ejemplo va a ser un aumento de la glucemia. Esto va a activar al sensor de la glucosa en las células beta pancreáticas, generando un aumento de la liberación de insulina y una eliminación de la glucosa de la sangre. Con esto va a generar una disminución de la glucemia y el sensor de la glucosa en las células beta pancreáticas pues se va
a inactivar, generando una disminución de la liberación de insulina y agregando glucosa a la sangre. Aquí les voy a poner otro ejemplo. Esta es una caja de control de un acuario que está programado para mantener una temperatura en el agua de 30 más o menos 1 centígrado. Entonces, ¿qué va a pasar? En el número 1 vamos a ver que la temperatura del agua va a estar a 25 centígrados. Esto va a generar que, como va a estar por debajo del valor que debe de estar, va a generar un estímulo. Nos vamos al número 2, ahí se va a ubicar el termómetro. Este sensor o receptor que va a ser el termómetro va a notar que hay una disminución de la temperatura. Con esto va a generar una señal que va a pasar a través del cable, que va a ser la vía aferente, y esto va a llegar a la caja de control, al termostato, que este va a representar el centro integrador, que pues va a estar programado para responder a temperaturas inferiores a 29 grados, para que genere otra señal a través del siguiente cable, que va a ser la vía eferente, vamos a ubicarnos al número 5, y va a generar que el calentador se encienda. Esto va a ser el efecto que va a generar para generar la respuesta en el número 7, que la temperatura del agua pueda aumentar. Al aumentar la temperatura del agua, va a generar una retroalimentación negativa al termómetro, generando que este ya no efectúe, pues que el calentador se encienda nuevamente y parar ese estímulo. Entonces, más o menos es así. Bueno, es muy importante conocer cómo se va a realizar la osmorregulación, ya que este mecanismo va a controlar la homeostasis de los líquidos y de los iones del medio interno. Esta cantidad, como les he dicho, debe de mantenerse constante. Evitar los cambios. El control de agua, claro, va a estar asociado al sistema excretor, al igual que la concentración de iones y de desechos metabólicos. Los desechos metabólicos son el agua, el dióxido de carbono y los desechos nitrogenados. Los desechos nitrogenados van a provenir de los aminoácidos no utilizados en la formación de proteínas. Esto va a generar una desaminación, una separación del grupo amino del aminoácido, va a ser convertido en amoníaco. El amoníaco es un componente tóxico para las células. Es por eso que lo va a reducir a urea y ácido úrico para que el sistema renal pueda eliminarlos de manera más efectiva. El sistema renal va a recibir los líquidos de todo el organismo a través de la sangre y de los líquidos intersticiales. Los va a filtrar hacia los túbulos renales y los va a reabsorber, las sustancias necesarias para el organismo y va a eliminar los que ya no vamos a ocupar. Y pues estos efectos van a ser dependiendo del estado fisiológico. Bueno, la nefrona, esta es la unidad estructural y funcional del riñón. Esta va a estar compuesta por el corpúsculo renal y el túbulo renal. El corpúsculo renal va a constar de un glomérulo y una cápsula de Bowman. Bueno, y el túbulo renal se va a dividir en el túbulo contornado proximal, el asa de Henle, el túbulo contornado distal y el conducto colector. ¿Cómo se va a llevar a cabo la filtración? Bueno, como les he dicho, la filtración va a ser que la sangre va a entrar a los capilares del glomérulo y lo va a hacer a una gran presión para ayudar a que los ejerza una mayor presión de la que está en el túbulo renal, que va a generar que por difusión pasiva los solutos, el agua y los iones van a pasar a través de estos capilares fenestrados. Van a pasar a la cápsula de Bowman, que es la que vemos aquí. En este momento no se van a filtrar las proteínas plasmáticas por efecto de la presión oncótica glomerular. El líquido filtrado es similar al plasma sanguíneo. En este caso va a ser muy similar al plasma sanguíneo. Posteriormente se va, como se ha mencionado, se va a reabsorber aproximadamente el 99% de lo filtrado en el túbulo renal se va
a reabsorber, ya sea de forma pasiva o activa, al líquido intersticial y posteriormente a los capilares peritubulares. Al final únicamente se va a excretar el 1%. Ajá. Como les decía, la reabsorción se puede hacer de manera activa o pasiva a través del transporte activo de los canales de sodio y otros solutos mediante el gradiente de concentración para la reabsorción pasiva de urea y otros solutos. Entonces, aquí vemos algunas imágenes sobre algunos solutos y el agua que van a ingresar a las células epiteliales y luego van a salir de ellas, que este va a ser el transporte transcelular o transepitelial. Y otros van a pasar a través de las uniones de las células del epitelio que se van a llamar vía paracelular. Entonces, como les decía, el sodio se va a reabsorber mediante un transporte activo. El gradiente de electroquímico va a producir una reabsorción de los aniones. El agua se va a mover por ósmosis y sigue la reabsorción de los solutos, que esto va a ser por absorción pasiva. Reabsorción pasiva, y las concentraciones de otros solutos van a aumentar a medida que el volumen de líquido de la luz va a disminuir. Y los solutos permeables, como les había dicho, se van a reabsorción por difusión o un transporte pasivo. Después va a ser, ya que se reabsorbe el 99% y que se queda en el plasma sanguíneo, lo que sí vamos a ocupar, se van a secretar ya únicamente los desechos nuevamente de los capilares peritubulares al espacio intersticial y posteriormente al túbulo renal. Esta secreción va a aumentar la excreción de solutos a los capilares, como les decía, peritubulares, y estos van a ser iones como el potasio, el hidrógeno, así como diversos compuestos orgánicos que se secretan, dependiendo pues del pH, de la concentración, de la osmolaridad plasmática, van a ser los iones y los solutos que se van a secretar nuevamente a los túbulos renales para así de esta manera excretarlos y desechar pues lo que realmente ya no vamos a utilizar. ¿Cómo va a ser la excreción? La tasa de excreción de un soluto va a depender de lo que se va a filtrar, de la carga filtrada y si se reabsorbe o se secreta a medida de que atraviesa la nefrona. Para esto existe una prueba que se llama de inulina y con esta vamos a poder medir la tasa de depuración y va a expresar cuántos mililitros de plasma que pasan por los riñones se depuraron completamente de un soluto en un periodo determinado. La inulina es un polisacárido que no se va a reabsorber ni se va a secretar nuevamente, va a permanecer constante posterior a la filtración. Y si nosotros tenemos que se inyecta la cantidad necesaria para que haya 4 moléculas de inulina por cada 100 mililitros. Entonces, estos 100 mililitros que se van a filtrar, en el número 1, por ejemplo, tenemos 4 moléculas de inulina que se van a filtrar por cada 100 mililitros. Vamos a tener que la tasa de filtración glomerular para ser de 100 mililitros minuto en este caso. Si se reabsorben los 100 mililitros de plasma, no se va a reabsorber la inulina porque, como les mencioné, este polisacárido no se reabsorbe ni se secreta nuevamente. Así que vamos a tener como resultado que si el 100% de la inulina se excreta, el clearance de la inulina es de 100 mililitros minuto. Con esto vamos a calcular la tasa de filtración glomerular, que si se filtraron 100 mililitros, 100 mililitros, pues, y si se filtraron 100 mililitros, pues obviamente que creemos que si el 100% de las 4 moléculas de inulina se excretan, pues fueron 100 mililitros los que se filtraron por el glomérulo. Bueno, aquí les tengo un pequeño resumen de cómo es la filtración, la reabsorción, la secreción y la excreción que les comenté. La filtración pues va a ser el líquido del plasma se va a filtrar desde la sangre hacia la luz de la cápsula de Bowman y posteriormente a los túbulos renales. Posteriormente se va a hacer la reabsorción de la luz, desde la luz de los túbulos proximales hacia la sangre.
que va a ser aproximadamente del 99%. Posteriormente se va a hacer la secreción desde la sangre de los capilares peritubulares nuevamente hacia la luz de los túbulos proximales. Posteriormente, ya únicamente los desechos reales se van a excretar desde la luz de los túbulos proximales y de los túbulos del asa de Henle, los túbulos distales, hacia el exterior del cuerpo. Aquí tenemos otra imagen que nos indica la cantidad filtrada menos la cantidad reabsorbida, que ya les mencioné, más la cantidad secretada va a ser igual a la cantidad de soluto excretada. Bueno, ¿cómo se va a hacer el equilibrio hídrico? Por diferentes hormonas que vamos a mencionar más adelante. La hormona antidiurética o vasopresina va a ayudar a disminuir la cantidad de agua reabsorbida y eliminar el mayor cantidad de volumen de orina diluida. Entonces, al aumentar el consumo de agua, los osmorreceptores del hipotálamo van a captar el cambio y van a influir sobre el hipotálamo para que cese su producción de hormona antidiurética. Lo que va a eliminar, o sea, la hormona antidiurética va a tratar de absorber la mayor cantidad de agua. Al disminuir la cantidad de agua absorbida, se elimina este mayor volumen de orina diluida. La vasopresina, como les había dicho, se une a un receptor de membrana. Este receptor va a activar el sistema de segundos mensajeros. La célula va a insertar poros de aquaporina 2 en la membrana apical y el agua va a ser reabsorbida por ósmosis en la sangre. Aquí tenemos otro ejemplo. Por ejemplo, la osmolaridad, una osmolaridad mayor a 280 miliosmoles va a activar los receptores hipotalámicos y estos a las interneuronas del hipotálamo que sintetizan la vasopresina. Va a ser liberada la vasopresina por medio de la hipófisis posterior y del epitelio del túbulo colector, que va a hacer la inserción de poros de aquaporina en la membrana apical que les he mencionado, generando un aumento de la reabsorción de agua para conservar el agua y para disminuirla con esto la osmolaridad plasmática. Una disminución, por ejemplo, del estiramiento auricular por medio de la disminución de la presión sanguínea o del volumen plasmático va a generar que se activen estos receptores de estiramiento auricular y esto pues nuevamente liberar vasopresina por medio de la hipófisis posterior y del epitelio del túbulo colector, también generando un aumento de la reabsorción de agua para conservar el agua y aumentar el volumen plasmático. Igualmente, como les decía, de la presión arterial va a activar los vasoreceptores carotídeos y aórticos y a la neurona sensitiva hacia el hipotálamo, y esto pues va a generar igualmente una activación de la vasopresina para que haya un aumento de la reabsorción de agua y mantener la presión arterial en valores adecuados. La aldosterona, que va a regular pues la reabsorción de sodio. La aldosterona se va a combinar con un receptor citoplasmático, el complejo hormona receptor va a iniciar la transcripción en el núcleo. Con esto se van a formar nuevos canales proteicos y bombas, y las proteínas inducidas por aldosterona van a modificar las proteínas existentes. Con esto, el resultado es que haya mayor reabsorción de sodio y mayor secreción de potasio, para poder conservar la mayor cantidad de solutos. En este caso tenemos un ejemplo de la disminución de la presión arterial, cómo va a estimular la secreción de renina. Y un ejemplo, la disminución de la presión arterial va a tener una activación del centro de control cardiovascular, aumentando la actividad simpática y las células glanulares de la arteriola aferente. Con esto, un aumento de la secreción de renina, o por efecto directo también la disminución de la presión arterial para las células granulares de la arteriola aferente. La disminución de la presión arterial va a generar una disminución de la tasa de filtrado glomerular, con eso una disminución del transporte de cloruro de sodio, y a través de la mácula densa del túbulo distal,
va a activar a las células glanulares de la arteriola aferente, aumentando la secreción de renina, para un aumento de la presión arterial. Aquí les tenemos algunas respuestas homeostáticas para a la ingesta de sal. ¿Qué va a pasar si ingerimos sal o cloruro de sodio sin cambios de volumen? Va a aumentar la osmolaridad plasmática. Con esto se va a activar dos cosas. La vasopresina, que va a generar un aumento de la reabsorción renal de agua, y se va a activar la SED, que va a aumentar la ingesta de agua y con esto la reabsorción renal de agua, para que los riñones conserven agua. Y esto va a generar, por consiguiente, un aumento del volumen del líquido extracelular y un aumento de la presión arterial. Los riñones excretan pues sal y agua de manera lenta, como una respuesta lenta, y la osmolaridad plasmática va a retornar a la normalidad. Posteriormente, pues como les decía, un aumento de la presión arterial va a generar que los reflejos cardiovasculares desciendan y la presión arterial descienda, como respuesta rápida. Y el volumen y la presión arterial van a retornar a la normalidad. Aquí tenemos la vía renina-angiotensina-aldosterona. El hígado va a producir constantemente angiotensinógeno en el plasma. Una disminución de la presión arterial va a activar las células granulares del riñón ya antes mencionadas que van a producir la renina, que ya les expliqué este mecanismo. Esta renina va a convertir al angiotensinógeno en angiotensina 1 en el plasma. El endotelio pero este no va a tener un gran efecto vasoconstrictor. Entonces, el endotelio de los vasos sanguíneos contiene una enzima convertidora de angiotensina 1. Esto va a convertirlo a angiotensina 2, que esto va a ser un potente vasoconstrictor. Va a generar que las arteriolas se contraigan, contraigan adecuadamente, generando una respuesta para un aumento de la presión arterial. También se va a activar el centro de control cardiovascular en el bulbo raquídeo, que va a generar un aumento de la respuesta cardiovascular, con esto igualmente un aumento de la presión arterial. Por otro lado, se va a activar el hipotálamo, aumentando la vasopresina, generando un aumento de la reabsorción de agua, manteniendo, absorbiendo más agua, y se va a incrementar, se va a activar el reflejo de la SED. Con esto también vamos a generar un aumento de volumen y mantener la osmolaridad plasmática. Y por otra parte, la corteza suprarrenal va a generar un aumento de la aldosterona, que esto va a reabsorber sodio, y con esto, nuevamente, mantener el volumen, aumentarlo y mantener la osmolaridad plasmática. Esto, pues, en condiciones fisiológicas. Y pues esto sería todo de mi parte. Muchas gracias.